Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué semanita? La semana pasada empezábamos asustados por lo que había pasado. ¿Cómo empezamos esta semana? Vamos a romper todos los códigos, no los códigos, códigos mafiosos, todos los manuales, ahí está, no encontraba la palabra, todos los manuales que tienen que ver con la enseñanza del periodismo o lo que un periodista debe decir al momento de abordar su actividad. Voy a hablar en primera persona. Y en primera persona, y lo debo decir, y no hace falta los que me conocen, y ya arrancamos en primera persona, que este humilde servidor se peleó con mucha gente por Alberto Fernández. Discutió con amigos de años, con los que recién ahora estamos limando asperezas, porque evidentemente uno estaba convencido que lo mejor que le podía pasar al país era que Alberto Fernández sea precisamente presidente. Estamos hablando de aquel ya lejano año 2019. ¿Y por qué? Días atrás estuvo aquí Santiago Alé, encuestador, que dio con números fríos, y esto no es una postura política, esto es dato, esto no es fanatismo ni mucho menos, pero entre el año 2003 al año 2014, o si se quiere hasta fines del 2013, la gente, la población, los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros amigos y hasta enemigos pudieron vivir mejor. Se llegó a un promedio de salarios en dólares que superó holgadamente los 700. Hoy no sé si llegamos a los $250 y estamos tomando el blue. Y esa es la única realidad y es insoslayable. Le gusta a quien le guste, le quepa a quien le quepa. Dice la estadística del tan manoseado INDEC, que acaba de, sancionar no el INDEC, sino la justicia a Guillermo Moreno con 3 años de prisión en suspenso. No va a ir preso. Ustedes saben que cuando la justicia dice 3 años, es menos de 3 años, y como se lo ha penalizado con 6 años de incapacidad de tener cargos públicos, bueno, va a salir ahí nomás, pero guarda, que estaba midiendo bien Guillermo Moreno. Queremos ver obviamente las mediciones de Guillermo Moreno un tiempo más adelante. Pero volviendo al tema del poder adquisitivo, y por todo lo que se sabe, como por ejemplo que la yegua ladrona, como se le decía a Cristina Fernández de Kirchner, dejó el país lleno de corrupción, pero con 260.000 planes sociales, y que Macri en el 2019 lo devolvió con casi 500.000, con una desocupación terrible, con boletas de servicios terribles, con un sacrificio que se vio, sobre todo a partir del año 2018, con una deuda externa que nadie sabe dónde fue a parar, porque lo que sí vimos fueron los días de festejo con whisky caro, de aguitas de hoy, $300 la botella, donde estaba Rossi, donde estaban el hijo de Lázaro y todo lo demás. Eso sí lo vimos. Lo que no se vio, los camiones de Prosegur con los dólares que se iban fuera del país, que comenzaron a emigrar a partir del 2016. Yo recuerdo un cartel que esgrimían los diputados del PRO con 1.63 de inflación, con Bullrich a la cabeza. ¿Qué pasó? La yegua ladrona, y no la estoy defendiendo. Primero porque no tengo por qué, segundo porque se defiende sola. Después cometió el error de Alberto, pero no importa. La yegua ladrona dejó el país con un... ¿Cuánto de inflación? ¿48%? ¿50%? No, perdón, estoy hablando gansadas. 28, 30% de inflación. Ahí está. A los 4 años Macri lo devuelve con el 80% de inflación. Entonces, yo no me quiero rebuscar de esos memes que andan dando vuelta por la web, que dicen que al final quiero volver a estar bien cuando estábamos recontra mal. Y ahora que vamos camino a estar bien, nos encontramos con una mujer, por ejemplo, que a 2 cuadras de Radio Mitre, el día viernes tuvo un hijo, y que los servicios de emergencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también de apellido Macri, le saca el hijo
de 24 horas de vida y la deja la madre en condición de calle. Yo no quiero ese país. Y vuelvo al tema del principio. Yo me peleé con amigos, defendí un montón de causas, porque yo creí que lo mejor era Alberto Fernández. Y me da vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Me da vergüenza. Me da, no sé, me da cosa. A ver, uno en estos tiempos modernos tiene la posibilidad de esgrimir sus pensamientos, que obviamente no son la verdad. Uno trata, después de haber vivido unos cuantos años, y guarda que lo dice el gorila más gorila del planeta, militante de Juventud Radical, autoridad de la mesa de conducción del Partido Radical, donde en ese momento uno se enorgullecía de los Marcelo Stubrin, del Chanqui Cáceres, de Jesús Rodríguez, que hoy están desaparecidos en acción, que no dicen un carajo, con sueldos de 2, 3 millones de pesos escondidos detrás de alguna secretaría de seguros, como la que ocupó Alberso, o en algún puesto jerárquico del Banco de la Nación, como en el caso de Jesús Rodríguez, que para nosotros por aquellos tiempos eran uno de los prohombres que nos iban a garantizar una vida democrática. ¿Cómo le digo yo a un pibe que hoy escucha el mal gusto del reggaetón, mientras que nosotros tratábamos de seducir a la muchacha de turno con algún poema robado a, qué sé yo, o a Silvio Rodríguez, o a Octavio Paz, o a Oliverio Girondo? No quiero comparar tiempos. Y sigo hablando en primera persona. ¿Cómo hago? Como dice Compañero en un tema, ¿cómo le doy cuerda a un nuevo día si tu mano de la mía no tira más? Él la encaró por el lado romántico. Yo hablo de la mano del amigo o del compañero, o del correligionario, o del camarada, si querés. ¿Cómo encaramos un país? Recién uno de los invitados decía, no te aburrís nunca en este país. Muchachos, una legisladora mendocina fue a visitar a los genocidas. ¿Se dieron cuenta la simbología que representa eso? ¿Se dan cuenta en la mierda en la que estamos inmersos? Y nadie dice nada, carajo. Nadie dice nada. Bueno, hoy arranqué enojado, decepcionado, caliente, avergonzado, porque como yo le digo a un pibe de 18 años, de 17 años o de 16 que ya puede votar, que crea? ¿Cómo convenzo que este país nuestro de cada día todavía vale la pena? Bueno, vamos al sumario de hoy. Vamos a hablar de la administración del departamento de Guaymallén. Hemos convocado a Patricia Martínez, que es la presidenta de la Cámara de Desarrolladores y Urbanizadores, y ella ya me va a decir correcto cómo es el nombre de la organización, porque, bueno, me dijo recién fuera de cámara que se están desempantanando algunos temas y que ahora es un poquito más fácil construir. Faltaría que ayude la economía, pero, viste, con estos lingotes de oro que se acaban de ir a Gran Bretaña y que nadie dijo nada, capaz que se complica. ¿Qué pasa en Capital? Que rompen la calle San Juan, ya van como 35 veces en 2 años que rompen la calle San Juan y todavía no se arregla. ¿Qué pasa con los barrios del oeste? Va a estar un concejal de la Capital del Partido Verde, que todavía no sabemos si es del Partido Verde o no, ya lo habíamos anunciado, ¿no? Se llama Ricardo García. Y para cerrar, vamos a hablar de Venezuela. Se dobaron todo, vamos a hacer Venezuela. ¿Sabés dónde queda Venezuela? Termito a vos, te digo, con toda la onda. ¿Sabés lo que significa Venezuela para Argentina? El único país que junto a Perú le declaró la guerra a Gran Bretaña. Se dobaron todo, Maduro, Chávez. Está bien, Maduro y Chávez, viste, tienen un par de cuestiones que dar a conocer, pero vamos a hablar en serio de lo que es Venezuela. Bueno, vamos a relajarnos, entramos en clima, después del separador, que me va a poner Matías para sacarme del agua, empezamos con el desarrollo del contenido de hoy. Bueno, después de una editorial, presentación, sumario, como lo quieras llamar, en la cual desnudamos en primera persona lo que sentimos, ahora voy a tercera persona, pues fue un poquito, ¿viste? Nos metemos en el problemita nuestro, en la coyuntura nuestra de cada día. Patricia Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás, Oscar? Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias por venir. ¿Sabes por qué? Porque somos filósofos de bar que
en el bar decimos un montón de cosas y cuando ocupamos un lugar en la sociedad, ya sea como empresario, como político, como dirigente de club, no, yo no voy. En Mendoza Today tenemos un alto así de cartas documento, porque claro, nos llegan las denuncias y vamos al frente como las balas y después nos dejan solos. Entonces, gracias por venir. No, por favor. Sos presidenta decime bien cómo se llama la ONG. No, es una cámara. Es una cámara. Nosotros hace un año, va a cumplir un año. Ahí está. Se llama CADUM, es la Cámara de Pequeños y Medianos Desarrolladores Urbanos. ¿Por qué pequeños y medianos? ¿Qué pasa con los más? ¿Hay más grandes? Sí, hay más grandes, son empresas más grandes. Dale bien. Sí, hay muchas empresas grandes que tienen una cámara. Sí. Y nosotros, muchos desarrolladores, y no solamente desarrolladores, dueños de terrenos que se pusieron a desarrollar, Sí. Pueden formar parte de CADUM. Entidades intermedias también a veces empiezan con un desarrollo y se para por el arduo camino que significa. Entonces nos juntamos en realidad desarrolladores, la mayoría de Guaymallén, porque estábamos teniendo inconvenientes con el cumplimiento de algunas cosas de un protocolo municipal que existe. Y cada uno tenía peleaba solo y empezamos a juntarnos porque es una problemática más general que excede a un barrio. Y bueno, empezamos a ver que todos teníamos los mismos problemas. Vamos por parte. ¿Cuánto hace que sos desarrolladora? ¿Cuánto hace que estás en el tema de desarrollar barrios? Sí. Y voy a traducirlo. Desarrollar es, por ejemplo, un señor que heredó una finca de 5 hectáreas y que dice, bueno, ya no quiero saber más nada, los hijos no quieren tener problema con el contratista y dice, voy a hacer un barrio. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. ¿Es más o menos? Sí, siempre y cuando de la zonificación, sí. Una zonificación mínima que me va a decir a mí cómo puedo dividir cuánto es lo mínimo que puedo tener de un terreno, sí. Podría subdividirlo. Sí. Lo que pasa es que no solo es subdividir, sino es ponerle servicios a esos terrenos. Sí. Y ahí viene lo complicado. Implica tener un expediente municipal. O sea, no es tan fácil, no es solo vender los terrenos, empieza un camino. Por eso a veces el desarrollador, todo desarrollo tiene un RT, que generalmente es un agrimensor, pero... ¿Qué es un RT? Te voy a hacer preguntas tipo... El RT es el representante técnico de ese complejo. Bien. Generalmente es un agrimensor, pero pasa que un desarrollador urbano es el que coordina todos, ¿no? Desde el agrimensor, el ingeniero. A veces con tener solamente un RT no significa que ese barrio se va a poder llegar a terminar, porque significa unar un montón de criterios. Y cuando las reglas del juego no están claras, ese trabajo se hace muy difícil y no se termina. Y son barrios que pasan 10 años, barrios de 12 años y siguen sin escriturar. Y el problema es que el que compró de buena fe y tiene papeles, porque estamos hablando de desarrollos en el que tienen papeles, la gente compró, tiene un boleto de compra y venta, va al municipio, en el municipio le dicen que el expediente no tiene movimiento o que el desarrollador no presentó determinado papel. Y a veces pasa que el desarrollador o el dueño de esa tierra no presentó determinado papel o el expediente no tiene movimiento porque está trabado en algún punto. Entonces, ahí empiezan los problemas. Empieza el paso del tiempo, empieza que se vencen factibilidades, empieza que después empiezan las inhibiciones, que se levantaron los padrones, en muchos casos se levantaron los padrones y quedan los padrones con deuda y ese barrio no se termina más. Vamos a contarle a la gente que nosotros recibimos una denuncia donde la tiraban abajo del tren a Patricia Martínez. Sí, claro, hablando en castellano, claro, así en tema coloquial. Yo a veces me olvido que estoy o en radio o en televisión o en streaming. Hasta cuando escribo me olvido lo que hago. Y claro, ¿por qué esta persona la escracharon en redes? Entonces yo dije, bueno, está bien. Vamos a escuchar la otra cara de la moneda, a ver de qué se trata. O sea, porque hacer periodismo escandaloso es fácil. Yo tiro un bombazo porque me llega una denuncia y no hablamos primero con ella, sino que hablamos con algunas personas y que nos dijeron que en realidad el problema que existía, pero que estaba todo empantanado en la municipalidad. No vamos a entrar en detalle, pero tiene un poco que ver con lo que acaba de decir Patricia, que la municipalidad no es lo suficientemente expeditiva como para que ese barrio se desarrolle. En realidad son como las tormentas perfectas. A ver. Una tormenta perfecta es una tormenta donde todas las partes colaboran para generar esa tormenta. Sí. Y en realidad, poniendo un poco de todas las partes, generalmente estos barrios tienen profesionales y las reglas
en un contexto tan difícil económico y pensamos que esa gente que compró ese terreno quiere construir y para construir necesita que ese terreno ya esté urbanizado con un padrón elevado y en la municipalidad los pasos son cada vez más difíciles o las inspecciones, nunca vamos a llegar a buen puerto. Y cuando todo se empantana y empiezan las versiones equivocadas o de echar culpas cuando en realidad acá no hay culpables, sino que si ponemos todos los papeles sobre la mesa y empezamos a todos a colaborar, eso se va a terminar. ¿Cuánto hace que sos desarrolladora de barrios? Hace 16 años. O sea que vos arrancaste con la gestión Lobos, no antes. Yo empecé sí, en el transcurso en que pasó de Abraham a Lobos. Siempre con Guaymallén. Mis desarrollos están en Guaymallén. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy, a 16 años vista de aquel comienzo, desde el punto de vista de la celeridad del municipio para habilitar, para crear todas las condiciones que un barrio, que es un terreno con un alambrado, se transforme en calles, servicios, casas? Y no solamente el terreno, porque cuando uno hace un barrio, hace obras complementarias, dona calles, las urbaniza. Uno no solamente se urbaniza un barrio, se urbaniza el contexto del barrio. O sea que es importantísimo el trabajo. Y a veces se confunde el tema de el desarrollador, que es el que se queda con la plata de los vecinos. No todos los barrios se hacen con que el desarrollador tiene el dinero y que los vecinos no tienen sus terrenos. A veces son barrios por administración donde los vecinos van pagando las obras. Entonces, lo que implica pagar una obra es dividir un cronograma entre todos los vecinos, que lo puedan pagar en cuotas, gente que está alquilando. Entonces, a veces el tiempo que demora ese barrio no solamente es de trámite, sino de dónde se consiguen los recursos para poder desarrollar el barrio. Acá no es un desarrollador millonario que viene a hacerse el negocio. Son barrios generalmente de clase media, en el que la seguridad es importante, claro. Pero todo hay algunos que se hacen con el esfuerzo de los vecinos. Y si en eso los trámites no acompañan, a los vecinos se les encarecen las obras, los vecinos son los que no terminan y ahí empiezan los problemas. Vuelvo a la pregunta, y es bueno lo que aclaraste, pero era más difícil, ahora o hace 16 años, que todo siga su curso, que todo vaya por el camino, como para que quien compró a los 2, 3, 4 años, 48 meses ya tenga todo a su nombre, que no solamente tenga ese boleto de compra-venta donde compró el terrenito, donde tenga el medidor que corresponde, donde tenga el agua que corresponde. La cosa es, sí, posiblemente se fueron como... siempre se hacía el trabajo de un loteo se hace con la ley de loteo, que es una ley provincial de 1979. Esa ley sigue existiendo. Lo que pasa es que en el 2021 bajaron por el ordenamiento territorial, esta ley la bajan a los municipios la interpretan y, por ejemplo, en Guaymallén se hace un protocolo, en los demás municipios también, con ciertas reglas que no pueden ir contra la ley, pero sí las interpretaciones a veces juegan en contra de esas reglas claras que necesita uno cuando empieza un barrio. Cuando uno empieza un barrio necesita saber si tenés una calle pública o una prolongación de calle, qué obras complementarias tenés que hacer, porque eso implica el valor de los terrenos. Uno, si no tiene esa reglamentación, no tenés manera de cotizar un terreno para saber si vas bien con las obras o no. Y que no aparezca el fantasma que te empantana el barrio. Y, por ejemplo, si yo estoy en una calle, frentista a una calle, donde yo no tengo obras de cloacas, pero dentro de 3 años, sin las reglas claras, me ponen un ramal cerca, yo voy a tener que hacer obra de cloacas. Claro. Con lo que eso implica. Entonces, ¿por qué se formó la Cámara en realidad? Es porque esas instrucciones, que en realidad las instrucciones son instrucciones, es una lista de lo que yo tengo que hacer en ese barrio. Sí. Eso no es otra cosa. Pero esa lista de lo que yo tengo que hacer en ese barrio demora mucho. Entonces, ¿demoró siempre o últimamente? Lo que pasa es que son distintas gestiones en las que, si yo no tengo reglas claras nunca, depende quién me atienda en el escritorio. Y si yo en el escritorio tengo a alguien que es práctico o que tiene la decisión política va todo andando, pero la reglamentación está. Sí. Si la aplico o no la aplico es otra cosa. El problema está cuando yo tengo toda la reglamentación y la aplico. Claro. En un contexto en el que voy a tener que aflojar porque si no van a terminar ningún barrio. Claro. La gente necesita los barrios urbanizados para que el IPB venga a hacer casas. Y necesita no pagar más alquiler. Y necesita no alquilar más. Y si yo estoy con un desarrollo,
Porque esas instrucciones que son tan importantes, si yo me demoro en darlas a quien, el desarrollador, el dueño de la finca, una cooperativa que se juntaron los vecinos y compraron un terreno, pero si yo me demoro 3 años en dar esas instrucciones, durante 3 años ese loteo no está avanzando, va a ser un terreno, un terreno baldío. Sí. Y después de esas instrucciones necesito ajustar a esa lista las cosas para cumplimentar con esas instrucciones, y el municipio otorga la autorización para construir el loteo, no una casa. Pero si yo en ese lapso también pongo cláusulas, ¿no?, y cosas a presentar, me sigo demorando y voy a estar 5 años sin mover una piedra en ese terreno hasta tener todo en el municipio terminado. Y ese propietario que compró va al municipio y le dice, y no tiene movimiento el expediente. Y sí, están esperando un papel de la 513. Y el dueño se vuelve loco. Y el dueño va y te patea la que puerta no es de la que empresa. El dueño se vuelve loco. El dueño quiere ese terreno para Claro. empezar a construir su casa porque está alquilando. Claro. Porque hasta hace poco no se conseguían alquileres, porque Claro. me tuve que ir a vivir con mis papás porque Claro. no puedo pagar el alquiler. Y estamos hacinados en una casa esperando que ese desarrollador, que para el municipio es un delincuente, porque lo han dicho, o un estafador, o es el que no mueve los papeles, entonces, ¿qué pienso yo? Y voy a ir contra el que me lo vendió. Pregunta al hueso, Patricia. Bruqui, la directora de planeamiento de la municipalidad, tiene mucha prensa en contra. Recién ahora, después que un tal Cristian Sanz y Mendoza Today comenzó a publicar cosas que tienen que ver con el mal desarrollo y la mala administración de Guaymallén, y nos hacemos cargo. Ahora parece que se despertaron todos los medios, ¿no? Pero no importa. Está feo hacer autobombo, pero hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Y yo soy lo suficientemente extrovertido como para decirlo, y me las aguanto. ¿Qué le voy a hacer? Así pago las consecuencias también como abusador sexual y demás, pero no importa. Yo digo todo, no tengo ningún problema. Total, el prontuario está limpito. Volviendo al tema, esta persona tiene muchas causas penales. Tengo entendido que vos también tenés un problema con ella, una demanda penal, algo por el estilo. Yo no estoy en conocimiento que tenga muchas demandas penales. Sí, yo inicié una demanda penal por injurias, que está en la justicia y se está resolviendo en ese ámbito. Sí. Me pareció que era importante hacerla. Yo soy una desarrolladora de hace 16, que estoy en el rubro hace 16 años, donde he llevado barrios por administración. Hay otros barrios que son de mi empresa, en donde todo el desarrollo va en cuenta mi patrimonio. Yo no he estafado a nadie y me parecía que si no se arreglan las cosas dentro del municipio, están yéndose contra el nombre de quienes estamos trabajando en forma lícita. En el negocio inmobiliario, la confianza es muy importante. Es como tirar papeles al aire y decir que somos todos estafadores y después tratar de ver cómo lo vamos a levantar eso, ¿no? Cómo se resuelve. Entonces me parecía que sí, que era importante hacerlo. Se está resolviendo en la justicia. Pero me parece que ya sea Cintia Bruqui o quien sea el director de planificación, es un puesto muy importante dentro del municipio. Sí. Porque no estamos hablando de aprobar un barrio o no. ¿Cuántos barrios hay empantanados? No lo sé. Nosotros vamos a pedir un informe al municipio de la cantidad de barrios que están desde el 2015 en adelante, porque el protocolo municipal... 9 años. El protocolo municipal empezó en el 2021, pero estamos... 5, perdón. Estamos seguros... desde el 15. El informe es desde el 2015, porque estamos seguros que desde el 2015 deben haber más de 300 desarrollos que están sin terminar. 300 desarrollos a un promedio de ¿cuántas casas por desarrollo? No, uno puede hablar de un desarrollo de 60 lotes o como puedo hablar de un desarrollo de 300, pero estamos hablando de muchos lotes. Yo puedo hablar de los lotes que tenemos, los desarrolladores que estamos dentro de la Cámara, a ver. Y podemos hablar que entre los socios fundadores tenemos 2.500 terrenos que todavía no están terminados. Eso es... En un momento... No es desesperante. Sí, en un momento en donde la bajada de línea es trabajemos en conjunto con los privados. Sí. Facilitémosle a los privados. Pero el facilitar no es, no me presenté esta factibilidad. No, es cumplamos las reglas del juego, pero trabajemos en conjunto y mejoremos zonas. Por ejemplo,
Aysán, en una obra complementaria, puede pedir 1.200 metros de caño para una obra, para hacerla en cualquier lado, fuera de la obra del barrio. Sí. No, está bien, lo ponemos, hacemos los caños, pero ¿por qué no mejoramos la zona donde estamos trabajando con estos barrios y no Claro, las aceras? Porque claro. esas cosas, ese aunar criterios para mejorar, Sí. es lo que nosotros estamos pidiendo desde la Cámara. No estamos pidiendo que nos den excepciones, estamos pidiendo que nos dejen trabajar, Sí. que nos dejen avanzar, que los materiales se encarecen mucho, que no siempre se puede acopiar y que es importante para poder terminar un barrio en 3 años. Y un desarrollo perfectamente se podría terminar en 3 años con unas instrucciones a los 6 meses de empezar, 36 con las meses. reglas claras. Yo entré en 6 meses. Y Una casa en la mitad del tiempo del tiempo de un plan de obra de un auto, que son 84 cuotas, un poquito menos. Pero yo no estoy hablando de la casa, estoy hablando primero de tener el terreno con Claro. el servicio en la puerta. Sí, pero se supone que un tipo que paga hoy 300 lucas, voy a hablar en términos de barrio, escolocha, término tano, para no Para gastar, pagar dice, junté 300 lucas por mes, en un año son 3.600.000. Una piecita con un baño me hago y Pero me meto a neces- vivir. Sí, pero necesito tener Claro. el padrón municipal y la nomenclatura catastral de Sí. esa fracción para que yo pueda iniciar un expediente civil en el municipio. Me contó un pajarito, dentro de un rato vamos a hablar Pajaritos. vamos a hablar de Venezuela, porque a Maduro le hablan los pajaritos que viajan al futuro y vuelven del futuro y le cuentan. A mí me contó un pajarito A ver. que anda por acá, no anda en el futuro, el mío es un poco más de cabotaje, que dice que nadie quiere colegiarse ni quiere trabajar. Estoy hablando de agrimensores, maestro mayor de obra, Sí, nos ingeniero en pasa. Guaymallén, que dicen que es no quieren trabajar en realidad, Guaymallén. más que no quieren trabajar muchos, porque ¿qué pasa? El profesional se queda como nosotros nos quedamos con el propietario, ¿no? Nosotros Claro. nos quedamos en el medio del propietario y la municipalidad, y el profesional se queda entre el desarrollador y la municipalidad, porque a él no le avanzan los trámites, y muchos desarrolladores o dueños de este tipo de empresas constructoras participamos de los trámites, pero otros no, porque Claro. para eso está el RT, el representante técnico. Y él no tiene mucha explicación si el trámite no avanza por Claro. burocracia. Entonces, no quieren trabajar o cobran más. Claro. Y otro tema importante, la municipalidad el año pasado sacó por ordenanza la figura de la simultaneidad de obra. La simultaneidad de obra permitía que antes de terminar los emprendimientos, elevar ese padrón individual de lote para que ese propietario pudiera construir. Esa figura se sacó el año pasado del municipio y lo que decía debajo de la ordenanza era se sacaba porque ningún desarrollo había cumplido con la figura de la simultaneidad. Me parece que si en un grado, yo soy docente, si en un grado 40 alumnos, ¿no? En un grado de 40 alumnos, 39 reprueban, es porque algo está fallando. Y si nadie pudo cumplir con la figura de la simultaneidad, es porque algo está fallando. Y eso permitiría que los arquitectos y muchos profesionales empezaran a trabajar antes en un desarrollo con la construcción de la casa. Porque antes de que se termine con todo el desarrollo, teniendo los servicios básicos, uno ya podría empezar a construir la vivienda. Para ir finalizando, porque es para hablar horas, ¿no? Sí. Para ir finalizando, ¿se venden lotes? ¿No se venden lotes? ¿La gente está quieta? Sí. ¿Vende las joyas de la abuela para meterse en un lote? En realidad la gente está pensando en comer. O sea que la venta... Sí, hay proyección, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando hacer es tener las cosas regularizadas y estar listos con estos loteos para que cuando esté la posibilidad de créditos, porque están empezando a haber créditos hipotecarios y para construcción, de que hayan terrenos urbanizados, ¿no? Con la posibilidad de que se puedan construir. Sí. Hay un panorama en el que se empieza a mover el negocio de la construcción. Lo que pasa es que el problema está en que los alquileres están altos, las personas tienen que ahorrar un dinero aparte para invertir en este tipo de terrenos. Pero la necesidad de la vivienda única la tiene mucha gente, o sea, la necesidad de la compra del lote para después pero ¿se construir. vende hoy? ¿Se vende o está parado? Está parado. Está parado. Sí. O sea que la gente está agazapada. Está quietita. Está quietita, esperando a ver qué pasa. Es quietita. Última pregunta. Y agradecemos que hayas dado la cara, porque no todo el mundo quiere venir. Porque no, ¿qué van a decir? Y no. ¿Sí decías? En realidad, cuando formamos la Cámara, estuvimos mucho tiempo con esto mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si empezamos a decir lo que está pasando, Nos van a no patear nos en van a contra. mover un papel. En realidad, si no salimos a decir y aunamos criterios,
nunca lo vamos a solucionar. Claro. Cuando el interés es común, es un interés bueno, ¿no? El de decir, bueno, a ver, sentémonos en una mesa de trabajo. ¿Por qué no porque es fácil armar ordenanzas o desde un escritorio. A veces lo que se necesita es recorrer el terreno. Y no solo recorrer el terreno, sino entrevistar a los protagonistas, porque en realidad tenés que entrevistar. Ahora se ha sacado una ordenanza nueva del tema de los afluentes cloacales y a nosotros no nos consultaron. Claro. Entonces, está bueno, pero ¿por qué no consultan a los que intervienen? Y creo que los caminos serían más cortos. Patricia, muchas gracias. Y Un que no gusto. sea la primera vez. Oscar, Y cuando quieras. ojalá que la próxima, dentro de unos meses, sea con buenas noticias. Bueno, ya son buenas noticias, Bueno, ¿no? menos mal. Bueno, yo soy optimista por naturaleza y ya hay mesas de diálogo y estamos empezando a trabajar en conjunto por el bien común, que es el ciudadano, ¿no? El que está habitando los departamentos y quiere su casita o sus servicios o que las cosas funcionen un poquito mejor. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, hablamos de la construcción de los emprendimientos, el sueño de la casa propia. Dentro de un ratito, la gran pregunta. Desde el año 83 hasta nuestros días, la capital ha sido albirroja. Y no hablo ni de River, ni de Estudiantes de La Plata, ni de Independiente, ni del Chacarero San Martín. Ha sido radical. Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, así nomás, como nos gusta a nosotros, sin anestesia. ¿Se le puede ganar a la actual administración que representa Ulpiano? ¿Quién lo sabe, no? Segunda parte, segunda entrevista. Nos gusta traer mucha gente, nos gusta escuchar la palabra de los protagonistas, contrariamente a lo que es el streaming, donde se habla mucho entre los participantes de un panel o una mesa, pero no nos podemos sacar de encima la radio y la televisión. Discúlpenos, los más chiquitos, los que les gusta lo que se hace habitualmente en este nuevo medio, que no sé cómo decirle, si decirle medio, posibilidad o qué. Ricardo García Saavedra, ¿cómo le va? Concejal de la ciudad de Mendoza, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Un gusto estar acá en tu programa. Lo hablábamos el otro día cuando hablamos con Fernando Reyes, que hay gente muy joven y está bueno. Yo al principio decía, ¿cómo convenzo a un pibe de 18 años después de Alberto, después de los gritos del presidente? ¿Cómo lo hago meter en esta historia? Y sobre todo, ¿cómo lo hago comprometerse ante un panorama, por lo menos los que ya pasamos los 50, gris? ¿Cómo es tu definición como tipo de edad mediana? Que estás en el punto caramelo. Dicen que la edad del poder va desde los 40 a los 55. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Cuál es el mensaje? Espero que sea optimista. Mirá, la situación, soy optimista en lo que veo del potencial que tenemos como país, pero la verdad que la situación la veo mala. Veo que hay mucho desánimo, hay mucho también falta de empatía con lo que la clase política transmite también, y sobre todo a los jóvenes, como vos bien hablás, pero creo que hay que involucrarse, y eso es lo que nosotros, por lo menos desde el Partido Verde, hemos intentado y venimos tratando de hacer con la juventud, porque los valores que defendemos, una de nuestras banderas primordiales del partido, es básicamente el cuidado del medio ambiente. Algo que no creo que nadie esté en contra de cuidar el medio ambiente. Vos sabés que es perverso ese mensaje, perverso por parte del poder, porque Milei niega el cambio climático, como Donald Trump, como unos cuantos líderes más. Pero la vicegobernadora, aliada a Milei, la vicegobernadora dice que la lucha antigranizo no funciona porque está a 10.000 metros, los aviones no llegan y que eso es por el cambio climático. Mensaje medio esquizofrénico, ¿no? Sí, totalmente. Por eso te digo, a ver, las ideologías, yo creo que también cuando uno, ¿no es cierto?, tiene unas ideologías tan marcadas y cree que no se puede tener desde diversos puntos de vista, tratar de llegar a un acuerdo o a una visión más global, más compleja, creo que cuando uno se enfrasca en cierta ideología, como creo que le pasa en el caso del medio ambiente al presidente, me parece que ahí es cuando los políticos se equivocan, porque, a ver, yo pertenezco a un partido que es ambientalista, un partido que defiende el medio ambiente, pero no por eso niego que Mendoza deba ampliar su matriz productiva y en eso poner en discusión el tema de la minería.
bien, pero discutir, no encerrarse, decir, no, bueno, ¿por qué defiendo el medio ambiente? No discutimos que haya minería en Mendoza. Que haya minería, pero que se respeten los controles, que se respete la ley. De hecho, nosotros, porque me refiero con el senador Dugar Chapel, y yo interpusimos una demanda contra el gobierno provincial hace un par de meses, precisamente por la aprobación del nuevo código minero, porque consideramos que hay una lesión muy grave a la ley 7722 y hemos demandado al gobierno provincial por medio de una acción declarativa de certeza, que todavía no sale un proveído de avance, pero ya está encaminado por el tema de que hay una gravedad, hay una confusión muy grave que se les pasó a todos los legisladores, tanto diputados y senadores, que le advirtió el senador Chapel, y nosotros accionamos judicialmente con la ley 7722, que podría estar en peligro con esta aprobación del Código Minero. Por eso es una acción declarativa. Solamente le queremos llevar certeza a la población de si esa ley se sigue respetando o no con la nueva aprobación. Te saco del tema minería, al que ya vamos a volver, porque es recurrente, pero sigo con el tema del agua. ¿Qué pasa con los barrios del oeste mendocino con la provisión de agua? Por ejemplo, siempre vemos en redes sociales, ahora ya se descubren mucho más las cosas, ¿no? Y también es propenso al lawfare el tema, porque por ahí un tipo saca algo por sacarlo, por perjudicar, pero por ejemplo los barrios del oeste, Favorita, Flores Sur, San Martín, ¿cómo está la provisión de agua ahí? No, muy mala, muy mala. Hasta hace unos días tuve muchos reclamos de vecinos del barrio La Favorita, que estaban hace semanas, con falta de agua. El problema que tenemos es que es un problema de origen. Tenés cañerías que tienen más de 100 años, no hay inversión de AISAM, los reclamos que realizan los vecinos tardan 40 días en solucionarse, entonces realmente es muy malo lo que está pasando en los barrios del oeste con el tema del agua, pero no solamente fíjate en los barrios del oeste, sino que hoy día se está viendo en la capital, claro, en muchas zonas que antes no tenían problema de agua, que ahora también está faltando agua. De hecho, el año pasado, fines del año pasado, la quinta sección tuvo un gran problema también con faltante de agua. Si me permitís, Oscar, en ese punto, como yo te digo que hay problemas que tienen que ver con las cañerías que vienen hace 100 años, claro, yo presenté un proyecto en el Consejo Deliberante donde lo que digo es que hay cuestiones que se pueden solucionar, que a veces la burocracia mismo del Estado hace que el vecino vea impedido poder tener una vida más tranquila. Lo que hablábamos recién con lo que pasa en Guaymallén con los desarrolladores, tal ¿no? cual, es sí, celeridad de la gestión, nada más, no es plata. Exacto, pero yo escuchaba a tu invitada que muy bien decía, a veces uno hace proyectos desde el escritorio y no camina. Claro. Si vos caminás y ves los problemas, son distintos los proyectos que podés acercar y concretarse para beneficiar la vida de los vecinos. Y en ese caso yo presenté un proyecto que busca que aquellas, por ejemplo, roturas leves, ¿no es cierto?, sí, que vos por ahí ves pérdida. Te habrá pasado que vas caminando por una vereda de la capital y ves pérdida de agua y decís, pasás al otro día y la seguís viendo, pasás al mes y la seguís viendo. Eso lo puede reparar la municipalidad. Esa pérdida, pequeña pérdida, no necesitas a AISAM que venga a la puede reparar la municipalidad con un convenio con AISAM y que después le reclame la reparación a AISAM. Es decir, algo muy básico. Me abrís un abanico de preguntas que no sé por dónde arrancar. Sí. Arreglos de municipales, de la cuadrilla que va en el camión, sí, camiones que a veces no tienen patente, y el camión de la municipalidad, y no hablo de la capital, hablo de todas las municipalidades de Gran Mendoza, aunque Valle de Uco y Sur. ¿Por qué está tan mal pago el empleado municipal? ¿Por qué un tipo de 20 años de antigüedad que labura 8 horas cobra 300.000 pesos, por ejemplo? ¿Te compete como concejal? ¿O mirá, no tanto? Ahí me alcanzan las generales de la ley, como te diría. ¿O es pregunta para el secretario de Hacienda? No, te puedo responder porque yo soy abogado también de 2 sindicatos municipales también. A ver. Y conozco bien la realidad de los trabajadores municipales. Y te puedo decir que lamentablemente el gran problema que tienen los trabajadores municipales en cuanto a su salario se da básicamente porque el salario básico, el básico que cobran, muy chico, es muy bajo. Sí. Entonces, si bien los aumentos, por ejemplo, en este último tiempo han ido a la par de lo que va la inflación,
pero vos tenés un básico que ha quedado muy, muy retrasado. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que empezar con suplementos, ítems distintos que tratan negro, de hacer... todo negro. Exacto. Acá debo decir una cosa, que en Capital ya prácticamente no están quedando ningún suplemento ni ítem que se pague en negro. El único que se estaba pagando, que era el último que faltaba, que era el ítem no remunerativo 2020 que se llama, ya se está blanqueando totalmente al básico, o sea que a fin de año se va a terminar y el empleado municipal va a cobrar en Capital todo en blanco. Es un gran avance, pero como te digo, el básico sigue siendo muy bajo y ese es el gran problema que tienen los empleados municipales. Y te sumo una cosita más que es muy importante también. Los empleados municipales no tienen, que esto es algo que también venimos peleando, es que no tienen una representación gremial de segundo grado, que es una federación de sindicatos. Entonces, cuando vas a paritar a la provincia, ahí es donde vos tendrías que tener un piso que sea razonable para el trabajador municipal y no que vaya cada uno de los sindicatos a pelear con su intendente, sino que tendría que haber un sindicato, una federación de sindicatos municipales, que es la FESIMUME. Divide, en mi barrio se decía, no sé, tuyo, divide Río Neraz. Divide Río Neraz. Tal cual, exactamente. Otro tema muy acuciante, por una cuestión de comodidad, porque uno está más viejito, porque puede pagar las boletas por la web, uno no va tanto al centro. Oh, sorpresa, la 9 de julio eterna en obra eterna. Me hace acordar, por ejemplo, a los que conocemos el país, la obra eterna de la avenida de Circunvalación de Rosario, que todavía no la terminaron. ¿Qué pasa con la 9 de julio que no se termina nunca? Mirá, básicamente viene relacionado con el tema que hablamos al principio. Pero no se dan cuenta que rompen, hay un caño. No se dan cuenta que hay un cañito que está en la misma situación, 15 metritos más allá, y tienen que levantar todo. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Ahí está ISAM, que es una obra que tiene que hacerse porque volvemos, caños de hace 100 años. Mínimo. Y esto va a beneficiar a 70.000 familias, estos arreglos. Y una vez que se arregle, en teoría, no tendría que volverse a reparar o hacer trabajo dentro de 15 o 20 años. Sí. Bien, el problema que tenés es que se ha atrasado todo como pasa en el país con las obras. ¿Le pega mucho que no hay no hay dinero para obra pública? Sí, está pegando bastante, ¿Sí? pegando bastante. Y vos fíjate que esta misma obra, como te puedo decir, tenía un plazo, empezó el 2 de noviembre de 2020, tenía un plazo de 544 días, si mal no recuerdo, y ya lleva 645 días de demora. Es decir, que ahí te das cuenta la demora que tienen con las obras. Sí, está impactando. Como Matus Hoyos en Guaymallén, tal cual. como tantas otras, ¿no? Ulpiano. Recién hablábamos fuera de cámara. ¿Quién será el reemplazante de Ulpiano? ¿A quién sacará de la manga la Corporación Capital con el mandato de Alfredo I de San Carlos, rey de la provincia? Ulpiano no puede. No. Es más, uno de los gobernadorables, por llamarlo de alguna manera, junto con Tadeo. Aparece Petri, pero no sale de ahí. Partido Verde, ¿se le puede ganar a la UCR? Desde el 83 que vienen invictos. Hasta te diría con la valla invicta. Mira, es difícil, no vamos a negar algo que viene pasando, como decía, hace más de 40 años, pero yo creo que sí. El problema que tenés acá es que la oposición que se presenta hace una mala lectura en cuanto a cómo ir a competir contra el radicalismo. Vos tenés que el vecino de la capital es muy conservador, el vecino de la capital... ¿En serio? Y no me claro, digas. Exactamente, eso No, ya es hasta algo... los pibes de 20 años son conservadores. Exactamente, entonces ahí tenés un grave problema. Por eso el tema de cómo vos lo vas a enfrentar, ahí tenés uno, sí. Cómo vos lo vas a enfrentar es el tema que hay que cambiar la metodología. Vos no sos para ir a ¿no? opositar. No. Ah. No. Uno que yo sé, sí. Sí, ¿no? Sí, Ese, pero, de primera hora. Pero me cae bien. Sí, es buen pibe, es buen muchacho. Cuando duerme. Sí. Estamos hablando de Fernando Reyes, vamos a blanquear, pues si no claro, entiende nada, que bueno, está trabajando en el bloque contigo. Partido Verde, te voy a contar un secreto, total, como decimos siempre. A ver. Hace elecciones de medio término, fueron las generales en el 23, ¿verdad? Las de medio término, antes de la pandemia, 15, 17. Fuga Soto, me dice, che, mirá, estoy en el Partido Verde, me dio el peronismo, estoy podrido.
dame una mano con la prensa. Le digo, mirá, yo te puedo dar una mano un ratito. Porque me cae bien. Él es Mafuga Soto, profe de educación física, abogado, con el cual ya me vas a hablar de lo que está pasando en el partido. Y hicimos un approach en el sur, tuvo muy buena acogida, crecieron en el sur, me acuerdo que hicieron conferencias de prensa, les fue muy bien. Explotaron rápido. Como llegó rápido el mensaje del Partido Verde, como llegó en su momento el de Protectora, incluso con un diputado nacional a la cabeza, como el caso de Ramón, que ahora lo banca Maduro, Ramón, qué sé yo, bueno, no importa. ¿Qué pasa con el Partido Verde? Porque llegaron a ser la tercera fuerza de la provincia, sí, y no muy lejos del resto. ¿Qué pasa con el Partido Verde que son tres y se pelean tanto? Mirá, perdón que es incómoda la pregunta. No. ¿Qué la tengo que hacer? Perfecto. Mirá, en Capital fuimos tercera fuerza en las últimas elecciones, incluso le ganamos al peronismo. No, pero en la provincia, en las de medio término también. Sí, pero por eso te digo, yo creo que lo que está pasando con el Partido Verde es una cuestión que se ha vuelto algo que me parece que internamente, internamente, tenemos dos visiones diferentes en lo que el Partido Verde debe hacer, ¿no? La lectura que hacemos, senador Chapel, la que hago yo, la que hace el concejal de Godoy Cruz también, es que el Partido Verde debe demostrar una independencia electoral para las próximas elecciones. Así fuimos el año pasado, fuimos solos, no hicimos frente con nadie, se decidió en convención no hacer ningún frente, y fuimos solos y nos fue bien. Tenemos que demostrarle una oposición. Te la tengo que preguntar. ¿Partieron con plata al Partido Verde en las elecciones, en las últimas? ¿Tiene algo de razón lo que dijo el que salió segundo en las generales a gobernador en la fiesta de la ganadería contra un militante del Partido Verde que le compraron el partido? Mirá, a mí no me consta, nosotros fuimos... Yo quería que me tires un título. No me consta realmente porque, bueno, eso es una cuestión que se debe probar y yo como abogado en eso soy muy cauto. Lo que sí te digo... Yo lo hubiera dicho. Lo que sí te digo... Acabo de aprender algo. Pero lo que sí te digo, que no me cabe ninguna duda... que el otro sector no está jugando para el Partido Verde, sino que está jugando para otro partido o para otros intereses. O para sus intereses. O para sus intereses personales. Eso no me cabe ninguna duda, porque si no se entiende cómo un partido que lo votó más de 100.000 personas, que como vos dijiste, se posicionó como tercera fuerza, que es la única opción real hoy como oposición, esté pasando lo que está pasando, querer expulsar 3 legisladores, querer hacer explotar el partido. Yo creo que sí, tienen intereses, no sé si por plata, no sé si por política, pero no son los intereses que hoy el Partido Verde tendría que estar defendiendo. No lo dijo, pero es abogado. Pero, o sea... ¿A buen entendedor? Bueno, claro. ¿Qué pasa con...? Falta mucho. Milei se posicionó en 18 meses, haciendo futurología. ¿Qué pasa en las de medio término el año que viene? Se le cae la corona al invicto Cornejo que desde las elecciones del 11 que no pierde. Desde el 11 que no pierde, ¿no? Sí. No pierde una elección. ¿Se cae la corona del rey o no? Yo creo que sí. Es muy hábil Cornejo, pero está... Con todos los que hablo, lo ven, no sé si vos como también con tu mirada de periodista, pero... se ve muy desgastado, ya no es el Cornejo del primer mandato. Eso digamos, es lo que es Vox Populi, eso. Es Vox Populi, sí, por eso, bueno, pero todos vemos eso, un Cornejo no metido en la gestión, un Cornejo bastante ido de lo que es la gestión provincial, y creo que va a haber un conflicto grande, ya la UCR tiene un conflicto grande, Cambia Mendoza no existe más. El radicalismo, lo he hablado con algunos correligionarios y que también me lo han dicho, o sea, el radicalismo hoy por sí solo no debe pasar los 15 puntos como el peronismo en las elecciones pasadas, o sea que tienen un grave problema y yo creo que, vuelvo a decir, no subestima a Cornejo porque sabemos que es un armador nato, pero creo que va a ser un golpe duro para el año que viene para lo que es el radicalismo. Nobleza obliga, el próximo invitado va a ser Emanuel Fugasoto. ¿Sí? ¿Cómo queda Romano en todo esto? Marcelo Romano. Mira, Romano hizo una gran elección en San Carlos. Pero hoy.
Hoy, con respecto a ustedes? no, hoy Marcelo Romano, según lo que el sector de Fugasoto, Sí. está expulsado Romano A eso por que- haber exactamente, a eso quería llegar. pero él ha hecho una acción judicial porque él es convencional Ajá. y no ha sido expulsado de la convención. ¿Y tu expulsión? Mi expulsión tiene que ver con aportes partidarios. Pero sigue su curso, quedó sin efecto, quedó en No, stand-by. eso sigue su curso, se tiene que hacer la convención. Yo de todos modos ya he judicializado la acción porque bueno, es una locura, o sea, pero yo creo que ahí es cuando se equivoca, me parece Fugasoto o Baído, cuando hacen esta. Nosotros venimos a un partido que era totalmente distinto, un partido que no se hacían estas Eran cosas. eran la esperanza blanca. Exacto, y cómo hacer estas cosas, viste, de la vieja política, estas artimañas. Así que, aparte, si vos dirimís la falta de acuerdos, se dirimen en una interna y listo, no tenés que ir. O ahí yo le preguntaría a Fugasoto si tiene miedo a una interna, porque en última, le diría, ¿tiene miedo a una interna? Porque la verdad que si no, no se entiende. A ver, si no llegamos a un acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo en intereses como, por ejemplo, de votar el código de minería o no, que él votó a favor del código de minería, de Duarte Chapel votó en contra, entonces, bueno, hay obviamente una conducción en donde nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, que se diriman las cuestiones en una interna, pero bueno, estas cuestiones así arbitrarias no le hacen bien a la política. Gracias por no gambetear, gracias por ir al choque, como en el rugby, o sea, choque en el buen sentido, no sacarle la cola a la jeringa, decimos en el barrio. Por supuesto. Bueno, que no sea la primera vez, ni la última. No, por supuesto. Seguiremos hablando, nos gusta hablar con los políticos jóvenes. La semana que viene va a venir un chico del Partido Libertario, de 19 años, que le pedimos disculpas, no pudo, porque gracias a Dios estamos recibiendo mucha acogida de nuestros invitados. Y nos gusta mucho la entrevista, este género donde venimos bien de entrevistados hoy, buen nivel, han contestado absolutamente todo. Gracias y bueno, seguiremos los pasos, seguiremos, como dice un amigo, gran periodista, fiscalizando el laburo de ustedes. Nosotros somos la querella, vos sabés lo que significa la querella como buen abogado. Bueno, nosotros somos querellantes de todos ustedes, con un solo interés, que vivamos todo mejor, y que Mendoza, la maravillosa, la glamorosa, pague buenos sueldos, no los peores del país, está en la anteúltima posición, por eso te hablaba de los sueldos de los judiciales. Por eso se mata un médico por ir a hacer guardias a San Luis y viene extenuado, viene cansado y se pega un palo contra un árbol. Ojalá que lo revertamos. Ojalá, Oscar, y gracias por la invitación. Ya hablamos de Venezuela, esa Venezuela que tiene, dicen, la estadística dice, muchachos, atentos, ustedes que les gustan este tipo de cosas, que Venezuela tiene el ranking número 1 de las mujeres más hermosas de Latinoamérica, si tomamos la Miss Universo, Miss Mundo. Y nos han mandado un par de mujeres interesantes y algunos pibes lindos también. Dentro de un rato estamos con, siempre le erro el nombre, Conrado Fabián López, profesor de Historia y Politólogo. Armando también, ahí está, ya hablamos de Venezuela. Venezuela, la que blanqueó su enemistad con el Gran Bretaña junto con Perú, y eso nadie lo sabe. Se robaron todo, vamos a ser Venezuela, decía la voz popular. Profesor López, bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por tu invitación. Bueno, te viniste muy elegante. Sí, no. Pero bueno, no importa, está bien. La próxima vez yo voy a aclarar un saquito. Tengo una cena Está bien, pero trate de comportarse. Usted de los López es el más medido, así que siga haciéndolo. El señor es hermano de Marcelo López, abogado y un músico, y de un amigo que tuvo la mala idea de irse de este mundo, que lo queremos mucho y cada vez lo recordamos, bueno, no importa, pero quedaron sus obras, que es lo importante. Y él también escribe libros, pero ya vamos a llegar a esto, el gran conflicto mundial. La pregunta es, ¿qué es Venezuela en el concierto geopolítico de Sudamérica? Jugá con eso. Bueno, Venezuela es un país maravilloso, excedido en recursos naturales, bellezas, playas. Vos estuviste en Venezuela, tuviste la suerte de estar en Venezuela, yo también. Es el paraíso en la tierra, pero además tiene dos cosas importantes, Oscar. Un gran colchón de petróleo
quizás la reserva más grande del mundo. Creo que en Rusia hay más, pero no explorado ni explotado todavía. Y por la extensión en Rusia puede haber más, pero después viene Venezuela. Siempre se le llamó la Arabia del Caribe. Y además una posición geopolítica clave, cercana al paso del Canal de Panamá y en el patio trasero cercano de Estados Unidos, que es el Caribe. Están a $100 de avión de Miami. Totalmente. O de Texas, o de Dallas. Sí, y los barcos petroleros que surcan el Caribe van a Miami desde el puerto de La Guaira. Dejemos de lado el tema Chávez, el tema Maduro, no hablemos de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el petróleo, por la ubicación geopolítica y por qué más? Bueno, porque en realidad, vos me decís no hablemos de Chávez, pero Chávez es muy importante porque Chávez se le plantó a Estados Unidos y eso tiene un costo. Chávez se le planta cuando le pone... Se van a enojar un par. Bueno, es la realidad. Es decir, a ver, contame eso. Chávez se le planta cuando le pone... No lo saca de la exploración, explotación y producción de petróleo, pero sí les cobra regalías más caras. Claro. Y PDVSA pasa a ser de verdad propiedad de los venezolanos. Después se le planta cuando rechaza el ALCA. ¿Te acuerdas? 2005 con Kirchner. Sí, y se da una concatenación de presidentes de aquella época, a principios del azaroso siglo XXI. Tenemos Evo Morales, Lula, Bachelet, claro, Chávez, claro. Néstor Kirchner, Lugo en Paraguay. Claro. Son presidentes integracionistas. No te diría izquierdistas, porque vos sabés que la categoría izquierda-derecha es muy relativa, sobre todo en América Latina. Son presidentes integracionistas. Y pero región. Estados Unidos, claro, regionalista. Estados Unidos no quiere la integración. Seguramente, nunca no la quiso. quiere la integración, quiere la división. Seguro. Chávez retoma la bandera, vos me dijiste que no hable de Chávez, pero tengo que decirlo. Chávez retoma la bandera de Bolívar y San Martín, y eso al imperio no le gustó. Ahí empieza toda esta serie de ataques. Lo que pasa que, vos imaginate, Chávez vestido de militar, los primeros discursos, después se puso el traje, pero primero era milico. Sí, bueno, Perón también era milico. Teniente coronel como Perón. Claro, con un discurso de personaje. No era un tipo poco locuaz como Macri, sino que era todo un personaje construido y daba con el biotipo del mesiánico, del intransigente, del fascista. Mirá, en su imagen me refiero, ideología ¿no? variopinta, si querés. Yo creo que era un militar de izquierda, o nacionalista, o integracionista. Tuve la suerte de verlo en un discurso en el Nuevo Circo, que era un espacio ahí en Caracas. Tuve la suerte de ver un discurso de él y realmente un gran estadista. Digamos, manejaba la oratoria. Se puede estar en contra, a favor, lo que sea, pero manejaba la oratoria como pocos. Seguramente. Como Perón. O como Fidel. O discurso como de 5 horas. 5 horas. Aguantátelos. Y Chávez daba clase, ¿viste? Daba en su programa Lo Presidente, en la Cristina. radio, Cristina es didáctica. Sí, pero Chávez es más. Y bueno, está sentado en una república petrolera. Sí. Estados Unidos tiene petróleo, pero también compra petróleo, que ahí vamos, ¿no es cierto? Compra petróleo de afuera o lo trae de mala manera. Estados Unidos necesita el petróleo sí o sí, Oscar. Y te doy un dato que leí hace poco. En el estado de California, Sí. donde está San Francisco, Los Ángeles, todo eso, allá en Yanquilandia, hay más autos que en toda África. Seguro. No usan gas, son autos de 8 cilindros, ¿no? Claro. Viste que le dan el canal a los 16 años Sí. los chicos allá. Entonces necesitan nafta, necesitan gasolina. No es fácil traerla de Medio Oriente, porque en el Medio Oriente siempre tienen problemas. Sí. Rusia hoy está bloqueada teóricamente por Estados Unidos. ¿Dónde está el petróleo más cercano? En Venezuela. Como vos dijiste, ahí cerquita de Miami. Y además es petróleo de buena calidad, que no hace falta refinarlo tanto. Toda la franja del Orinoco está repleta de petróleo. Ese es el quid de la cuestión. O vamos a creer, ¿dónde está acá? Esto es televisión, ¿no es cierto? Sí, ponele. Vamos a creer que a Estados Unidos le interesa la democracia en Venezuela. Por favor. Tiene que preocuparse por la democracia, por ejemplo, en Arabia Saudita, que no la hay. O en China, que hay una dictadura donde 200 personas deciden por 1.400 millones de habitantes. Dejémonos de joder. ¿Cuándo a Estados Unidos le interesó la democracia? Acá el problema es el petróleo. Sí. Fue y es el petróleo, hasta que no cambie la matriz productiva. Nos quedan 2 minutos. Bueno, tenemos que ir, vamos redondeando. Sí. Y gracias por haber estado todo el programa. ¿Te gustó? Me encantó, estuve escuchando a los chicos jóvenes. Te vamos a contratar, entonces, como columnista. Vamos cerrando con esta respuesta. ¿Fraude Maduro o no fraude Maduro? Para mí no, pero nunca se va a saber. A ver.
Porque las actas se pueden truchar, tanto Sí. la oposición como el oficialismo. Sí. Yo te digo que conozco Venezuela, Sí. hay mucha gente que es chavista todavía, en el interior y ¿Chávez en es los Perón? barrios. ¿Chávez es el Perón de Venezuela? Totalmente. Y él se decía peronista. O sea que es el tipo que sacó como Lula con la favela. O sea, Totalmente. ¿sí? Sí. ¿Ese es el problema? Sí, ese es el problema, pero te hago el juego de los espejos. A ver. Oscar. Si Maduro, supongamos que hubiese ganado legalmente Sí. y presentaba las actas en tiempo y forma, Sí. la oposición hubiera dicho que hubo fraude igual. Hubieran dicho que hubo fraude igual. Y además, en Estados Unidos, Trump dijo que Biden hizo fraude, ¿te acordás? Sí. Y le tomaron la Casa Blanca, ¿te Claro, acordás? Ese sí, dinero, sí. yo lo vi por televisión, me Sí, encantó. Yo sí. digo, acá va a caer el imperio. Seguro. ¿Te acordás? Sí. Bueno, pero nadie habla de intervenir en Estados Unidos. Y no era una película, era la No vida era una real. película, exactamente. Gracias por el banque. No, gracias a vos por la invitación. Te vamos a convocar porque la novela de Venezuela recién empieza. Y vamos Recién a hablar de empieza. este libro, Estados Unidos-China, la próxima guerra, ¿será la última? Lo mostramos acá, ¿sí? Qué buen libro. Este es un libro que escribió el amigo López y mirá vos, golpe. Bueno, Venezuela es una pieza más de esta guerra. Esta es la guerra de fondo. Estados Unidos-China. Perdóname, Sí. los dos primeros países que reconocieron el triunfo de Maduro fueron China y Rusia. Ya está todo dicho, nos tenemos que ir. Un gusto, sigan viendo todos los productos de Hoy Inmortales, donde dice suscribiste, ¿sí? Apretá la campanita, el pulgar para arriba, danos una mano. Nos cuesta mucho hacer esto, le estamos poniendo mucho amor y muchas ganas para que esto sea pluralidad de voces, laburad de ciudadanos, no robes, no mates, no seas vago, no seas ocioso, lo decían los incas. Algo que ver con la realidad y con lo que debemos ser, tiene que ver. Pasarla lindo, buena semana, chao.